en el capítulo número 3. Capítulo número 3 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y leemos entonces el capítulo 3, versículo número 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué? Pues es Pablo. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. El apóstol Pablo, hermano, hermana, había venido hablando de esa manera que muy difícilmente los hombres pueden entender de cómo el evangelio es presentado a los hombres. Y el apóstol Pablo explicaba, y él dice que, hermano, es de una manera reveladora. Que el evangelio, hermano, bueno, lo estuvimos mencionando, no es por herencia, no es, hermano, porque otros dicen que eso es lo que el hombre necesita, sino que el evangelio el hombre lo recibe por revelación del Espíritu. Como mencionábamos, hermano, en San Juan, como Dios habla, hermano, y dice claramente que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces claramente pues agrega San Juan apóstol y dice, los cuales no son engendrados ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Entonces, hermano, es importante para nosotros también como iglesia el tener en cuenta eso, porque por lo menos los que quizás, hermano, la mayoría de nosotros adultos no nacimos realmente en un hogar cristiano, sino que, hermano, quizás se nos hizo creer que pertenecíamos a una religión a la cual habían pertenecido nuestros antepasados. Y por eso usted oye dichos de personas que dicen, no, dice, es que esa es la religión que me enseñó mi abuelita y ahí me voy a morir.
No, es que esa es la religión que nuestros antepasados siempre han tenido y entonces, ay, no puedo traicionar a mi familia y por eso es que yo creo en esta religión. ¿O cuál religión? Pero como le digo, hermano, debemos tener cuidado porque no es así, no es porque, hermano, por transferencia cultural o porque, hermano, por deseo patriarcal o matriarcal, que el hombre, hermano, va, hermano, a decir lo que necesita realmente de Dios, sino que es por revelación. Y le digo, cuidado con nosotros, porque los que ya, hermano, encontramos a Cristo y nuestros hijos, hermano, nacieron en el Evangelio, o por lo menos nacieron siendo nosotros cristianos. Entonces es de tener cuidado, hermano, porque uno piensa eso, ¿verdad? Que porque son hijos del diácono, son las hijas de la diaconisa, porque son los hijos del pastor, o porque son los hijos del anciano, del supervisor. Entonces la gente piensa eso, que hermano, que porque uno de los padres es cristiano, entonces los niños como aquí han crecido, como se han aprendido versículos bíblicos, como pasan al frente a cantar, entonces, hermano, pensamos que hermano, que son hijos de Dios, y ya lo hemos explicado, hermano. Mientras los niños no alcancen, hermano, el estado de conciencia, de conocimiento de bien y del mal, alcanzan esa cobertura espiritual de los padres. Pero llega un momento, hermano, en que uno debe de explicarle a los hijos la necesidad de que ellos también deben de tener una relación con Dios personal, que deben de tener la experiencia del nuevo nacimiento, que deben de saber, hermano, lo que significa convertirse en un hijo de Dios. Para que ellos no piensen que porque nosotros los padres somos cristianos, ellos también son cristianos. Que porque nosotros servimos, ellos también son cristianos. O como esposas que dicen, no, dice, yo segura estoy que me voy al cielo porque mi esposo está tan consagrado que yo, aunque sea de los zapatos, y me agarro cuando se vaya para el cielo, aunque yo no vaya a la iglesia. No hay, hermano, no puede ser. Cada quien dará cuentas a Dios por sí mismo, hermano. Y uno, hermano, es la responsabilidad del padre, de los padres, y no de la iglesia, hermano, de salvar a esos niños. Somos los padres los encargados de explicarle a nuestros hijos, de encaminarlos en el camino de justicia, como dijo el sabio Salomón, para que cuando sean grandes no se aparten de ese camino. Es trabajo nuestro. Sembrar la palabra de Dios, sembrarles la semilla, la necesidad de Dios, la necesidad de convertirse, la necesidad de congregarse, hermano, para que si Dios tiene misericordia de ellos, quiera salvarlos. Un hermano pastor, él comentaba su experiencia y él decía que por muchos años él se había sentido como mal porque uno de sus hijos a los 14 años se había entregado a Cristo. Y yo digo, qué pena que van a decir que soy mal padre y que no pude ganármelo para Cristo durante 14 años. Pero es que, hermano, no depende del hombre, depende de Dios. Hasta que, hermano, alguien le dijo, no, hermano, usted es un hombre de Dios y eso no le quita nada. Qué bueno que usted vio con sus ojos el que su hijo se convirtió a Dios, porque ahora usted también tiene la plena convicción que él se ha entregado a Cristo. Entonces es importante eso, hermano, no enseñarle a nuestros hijos eso. Yo voy a la iglesia y yo estoy seguro que soy salvo, pero tú tienes que tener una relación con Dios personal. Tú le vas a dar cuenta a Dios de tus actos, sean buenos o sean malos. Porque eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? Bueno, el pastor dice, y a la esposa del pastor dice, la pastorcita. Y a los hijos del pastor, los pastorcitos. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, por eso, hermano, ahora el apóstol Pablo, hermano, va a hablar, hermano, hablando de lo que es, hermano, la presentación del mensaje, del evangelio, hermano, la vida cristiana, hermano, que debe ser vivida. Y entonces menciona a tres tipos voy a decir, así tres tipos de personas. Hablando, como le digo, de lo que es, hermano, la revelación del mensaje que debe de ser presentado, hermano, por Dios al hombre. Entonces, si usted, hermano, lee en el capítulo 2, en el versículo 14,
habla allí del hombre natural, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces hay un tipo, hermano, de personas a los cuales Dios los llama el hombre natural. Entonces el hombre natural es el hombre, el inconverso, ¿verdad? El no convertido, la mujer no convertida, el hombre no convertido. A eso llama Dios el hombre natural. Entonces dice, hermano, que una persona que no es salva, que no, hermano, Dios ha derramado sobre ella de su gracia y su misericordia, al escuchar el mensaje del evangelio, a estas personas, el evangelio, hermano, les parece locura. Así, literalmente, o sea, no sé si usted lo ha oído, pero yo sí he oído de gente que, hermano, nos dice a nosotros locos. Yo me recuerdo, hermano, en mi mocedad, cuando salíamos a evangelizar a los parques, y hermano, ahí estábamos, hermano, y así en los parques, ahí públicamente, hermano, allí nos gritaban, locos, vayan a trabajar, vayan a estudiar. Así nos gritaban, y nosotros ahí, como siempre, hacíamos una rueda y comenzamos a cantar, y ahí a evangelizar. Pero eso nos decían, hermano, locos. Entonces, claro, hermano, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Como si, hermano, uno como ser humano quisiera entender, hermano, áreas o ciertas áreas, hermano, de artes o ciencia o música que uno no conoce, hermano, va a ser difícil entender. Usted puede ir, hermano, a una galería, una presentación de pintura moderna, y yo le aseguro, hermano, que si no sabemos nada de arte moderno o de eso, hermano, vamos a pensar que esas pinturas hasta un niño las puede hacer, ¿verdad? Porque uno solo ve rayas, ¿verdad? Y manchones y todo. Y entonces uno ve y dice, obra de arte, dice, $2 millones. Y ¿cómo se llama? Dice, los árboles en el campo. Y uno solo raya, mira. Pero es porque no sabemos nada de arte. O cualquier área donde le digo, hermano, que pretendamos, hermano, entender. Si no hemos, hermano, sido instruidos en ello, no lo vamos a entender. Y vamos a decir, no, para mí esto es una locura tratar de entender eso. Igual es, hermano, el evangelio para el que no ha, el hombre natural, que escuche el mensaje y no lo entiende, no entiende las verdades espirituales, porque las quiere discernir humanamente. Entonces, por eso es que no le hayan sentido, hermano. Dice, ¿cómo puede? ¿Qué sentido tiene llegar a un lugar y sentarse por 2, 3 horas con los calores que hacen y estar ahí cantando lo que uno no entiende? Y luego que, hermano, vengan y se pongan a esa cosa que hacen, hermano, y todo les parece locura. Y se ve una hermana, si están al lado de una hermana y la ven llorando, y dicen, están locos aquí. Y se ve un hermano que está levantando las manos y dice, estos están locos. Y luego comienzan a hablar lengua y dicen, ya se chiflaron, ¿verdad? ¿Qué están hablando? A saber qué están. ¿Dónde me he metido? Este es un manicomio, hermano. Hasta miedo dicen que les dan. Pero es porque no entienden las cosas del Espíritu. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, como ya explicamos, la manera en que, hermano, llega el nuevo nacimiento es que Dios, hermano, crea en el hombre una naturaleza espiritual, que es, hermano, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, hermano. Lo pone en el creyente, ahora creyente, y ese Espíritu, hermano, es el que le da, hermano, el conocimiento, el entendimiento de esas verdades para hoy entenderlo. Entonces, fíjese, hermano, el evangelio es tan complejo que uno viene, hermano, y es salvo sin haber leído la Biblia. O si uno la hubiera leído, no la entiende, hermano. No la entiende, porque uno puede decir, bueno, me gusta leer la Biblia, pero si la leemos en un estado natural, habrán muchas cosas que no las vamos a entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, por eso el Señor llama, dice,
al hombre no regenerado o no convertido lo llama el hombre natural. Pero luego en el capítulo 3, versículo 1, hermano, dice, hermano, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. O sea, Pablo, hermano, llevaba, hermano, una gran, hermano, diversidad de mensajes espirituales, de verdades espirituales, de grandes enseñanzas. Pero cuando se da cuenta que los corintios, hermano, tenían un nivel espiritual, hermano, muy bajo, porque ahí dice, cuando yo vine a ustedes, y entonces vi que no eran espirituales, sino que eran carnales. Entonces ahí menciona dos tipos de creyentes. Menciona a los espirituales y menciona a los carnales. Entonces vemos, presenta a Dios al natural, al hombre natural, el inconverso, el no convertido. Pero dentro de la iglesia menciona a los espirituales, como dice el apóstol Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que el evangelio no era una locura como el mundo dice, ni una tontería como muchos piensan, sino que el evangelio, hermano, tiene mucho de sabiduría, pero esa sabiduría Dios la comparte con los que han alcanzado una madurez espiritual. Y como ya lo dijimos, la madurez espiritual no se gana con los años. Es cierto que se adquiere conocimiento y se adquiere madurez con los años, pero no es la regla, hermano. Porque ya hemos explicado, hay gente que pasa años y nunca maduran. Mientras que hay gente, hermano, que en poco tiempo de cristianos maduran. Entonces a esa gente, hermano, que va madurando, que va adquiriendo conocimiento de Dios, de su palabra, Dios les va dando, hermano, el entendimiento, el conocimiento, para que puedan entender verdades que otros creyentes, en el caso del otro grupo, carnales, no eran capaces de digerir. Entonces pone el ejemplo de un niño. Pone el ejemplo de un niño, de la vida cristiana como la vida de un niño. Entonces todos sabemos, hermano, que un niño, hermano, a un bebé, hermano, no se le puede dar, hermano, alimento sólido. Yo no sé cómo hay mujeres sin conciencia o mal instruidas, que, hermano, los niños están tan pequeñitos todavía, y ya les quieren dar comida sólida. Dicen, no, mira qué linda la niña, ya come frijoles, come aguacate, le damos tortilla. Esa es una ignorancia. Esa es una ignorancia. Primero porque el cuerpo del niño no está preparado para eso. Para eso, hermano, el lactar al niño con la con la leche materna, ahí va todo el alimento. El niño ya no necesita nada más porque la madre le provee todo lo que el niño necesita. Entonces el apóstol Pablo dice que así como los niños no se les puede dar alimento sólido, sino solamente lechita. El apóstol Pablo dice, cuando yo vi que ustedes andaban como carnales y no como espirituales, ya no les pude hablar como yo pensaba hablarles, con misterios y tantas cosas hermosas que Dios nos ha dado, sino que tuve que darles de beber lechita. Entonces, cuando habla de la leche, está hablando de las enseñanzas básicas primarias del evangelio, ¿verdad? Como el arrepentimiento de obras muertas, la necesidad de convertirse, las doctrinas de los bautismos, que es la siguiente enseñanza que se le da a un nuevo convertido. Entonces, eso es lo que Pablo tuvo que llegar a hablarles a ellos, hermano. O sea, los primeros rudimentos de la vida cristiana, hermano, en lugar de tener que hablar con ellos de revelaciones y de, hermano, cosas que Dios le había dado al apóstol Pablo. Entonces, por eso les dice, os di a beber leche y no comida sólida, porque no erais porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, hermano, qué triste es, hermano, el tener que estarle enseñando al bebé o dándole de comer a un bebé, hermano, lo mismo,
que no pasa de ahí, ¿verdad? Y entonces la mamá le mira las encías para que, a ver si ya le nacieron los dientitos y no le sale. Y dice, no, pues hay que darle pacha todavía. Porque no desarrolla el niño, hermano. Pero conforme el niño va creciendo, se le va dando el alimento. Pero aquí, hermano, estos se habían estancado. O sea, se habían quedado niños. Yo a veces lo menciono, digo, enanos. Porque dice, no erais capaces. Cuando vine a ustedes vi que no eran capaces. Y hoy vuelvo y veo que no son capaces todavía. O sea, no veo una prosperidad espiritual en ustedes. Porque en lugar de prosperar espiritualmente, van como el cangrejo para atrás. Sí, van como el cangrejo para atrás. Y entonces él va a decir, entonces dice, porque aún sois carnales. Aún sois carnales. Entonces ve, hermano, cómo Dios cataloga, dice, el hombre natural, el hombre espiritual, el hombre carnal. Entonces, claro que el hombre espiritual es aquel hermano hombre, aquel cristiano, cristiana, que hermano va, hermano, creciendo en conocimiento, en madurez, va aprendiendo, va poniendo por obra la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que la madurez que se muestre, hermano, en sabia mansedumbre. Que la madurez se muestre, hermano, en que vayamos añadiendo esas virtudes espirituales, hermano, que embellecen la vida cristiana. Entonces, ve, hermano, pero ahora menciona el carnal. Entonces, de los espirituales, o sea, los elogia, pero hasta ahí. Pero en cambio al carnal, hermano, viene y menciona las obras del creyente. O sea, el carnal es el creyente, hermano. El creyente que ha conocido a Cristo, el que ha sido salvo, el que ha recibido el bautismo, pero que, hermano, tiene brotes del hombre natural. Del hombre natural. Por eso dice, andáis en la carne. Porque andan más en la vida de esta tierra que en la vida del Espíritu. Entonces, ¿cuáles son? Dice, porque habiendo entre vosotros celos. O sea, involucraban muchas cosas. Pero el apóstol Pablo va a mencionar esa, la preferencia que tenían unos de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas, que era Pedro, hermano. Y entonces había diferencia, hermano. Puede decir, no, dice, está bonito, pero para mí es mejor siervo de Dios Apolos que Pedro y que Pablo. No decían, no, Apolos vino después. Quien estuvo con el Señor fue Pedro. Por eso yo sigo a Pedro a morir. No, decían, es que ustedes no han escuchado a Pablo. Pablo trae una enseñanza tremenda. A mí, Pedro y Apolo no me han enseñado nada, pero el apóstol Pablo me ha enseñado mucho. Y había contienda entre ellos, celos, pleitos, dice ahí, contiendas, disensiones. Entonces, habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, lo que están mostrando que son carnales. Entonces, hermano, la vida cristiana no puede, hermano, alimentarse de frutos de la carne, hermano. Que envidia, porque el hermano fulano ya, después de andar en un carro usado, ahora anda un carro nuevo, dice, qué carnal ese hermano, miren, no sabe que Cristo viene pronto y que ese pedazo de llantas y de fibra de vidrio se va a quedar aquí, qué carnal. Pero si se lo dieran a él, anduviera contento, y mire qué bendición de Dios. Y no pueden ver que otros son prosperados porque ahí están. Y no pueden ver que otros, hermanos, tienen un privilegio porque se sienten mal. Y no pueden oír que otros predican porque dicen, yo hubiera predicado mejor. Yo que sé que iba a predicar mejor, pero yo lo hago mejor. Entonces son, hermanos, celos, son envidias, donde, hermano, mostramos en cosas de la vida diaria y que no podemos ver, hermano, el que otro Dios los bendice, porque entonces es carnalidad. Pero si es, hermano, a nosotros a quien nos bendice, entonces es envidia de ellos, por eso me envidian. ¿Ese es ser carnal? Hermano, el estar criticando a otros, ese es ser carnal. El mostrar envidia porque otro tiene y yo no tengo, eso es ser carnal, hermano. Eso es ser carnal. Por cualquier cosa, hermano. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, fíjense en los que causan división
y aléjense de ellos. Y cuando escribe a Tito le dice, mira, al que cause divisiones, después de amonestarlo y sigue con lo mismo, dice, deséchalo porque está mostrando que se ha pervertido, está perdido. Entonces las divisiones, hermano, Dios las atribuye a los carnales en la iglesia. O sea que un hombre, hermano, espiritual no va a causar una división, porque sabe que es parte del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo no puede ser dividido. Entonces el espiritual lo que hace es que se sacrifica y dice, bueno, yo voy a obedecer, yo me voy a someter a Dios, yo no voy a reclamar, yo no voy a criticar, yo no me voy a molestar porque otro haga o no haga, yo voy a obedecer y se acabó. Ese es el espiritual. El que aunque las cosas no se miren bien, él siempre se somete, siempre obedece. El que si otros no hacen, él viene y lo hace. El que si otro no quiere servir o hacer algo, él va y lo hace sin reclamar. Ese es el espiritual. Pero el carnal es el que causa las divisiones, hermano. Entonces nunca, hermano, un hermano que ha causado división en la iglesia, se puede decir que es espiritual. No, yo me voy con el hermano porque el hermano sí es espiritual y por eso yo me voy con él, porque este pastor que tenemos es carnal. Desde el momento en que está creando división, hermano, ya no es de Dios. Y fíjese que, hermano, muchas veces nosotros no lo entendemos, pero eso es lo que dijo el Señor. Que el diablo vino para matar, para destruir, para robar, ¿verdad, hermano? Entonces por eso el Señor dijo, una casa dividida no va a prevalecer. Dos que no se pongan de acuerdo no podrán andar juntos en el camino. Eso es lo que dice. ¿Cómo pueden andar dos juntos en el camino? Si se van peleando y golpeando y sopapeando, hermano, ¿cómo pueden andar juntos? Eso no sirve. Porque causa, hermano, heridas, porque causa, hermano, golpes, ofensas, hermano. Y principalmente a Dios. Por eso es que la división, siempre, hermano, uno tiene que estar pendiente, hermano, de que cuando una persona nos quiera hablar mal de alguien, hermano, inmediatamente cortar esa conversación. Tratar sabiamente de decir, bueno, hermano, amén, hermano, de su pensamiento, pero miren, mejor hablemos de las bendiciones y dejemos a los hermanos que hay que vean cómo salen. Usted y yo, cuénteme sus bendiciones mejor, hermano. Porque, hermano, eso es lo que va, hermano, creando raíces de amargura. Cuando, hermano, venimos o vienen, hermano, y le dicen a la gente hasta mentiras, ¿verdad? Y que mira, aquella hermana anda hablando de usted. Y va con dice, mira, ve aquella hermana, me acaba de decir unas cosas malas de usted, tratando de meter en pleito a los demás. Entonces es importante eso que nosotros entendamos, hermano, que las divisiones Dios se las atribuye a los inmaduros, a los carnales. Se las atribuye a Dios. Sois carnales porque andan con celos, andan peleándose, andan en contiendas. Estos eran tremendos, mire, hermano. Había unos de ellos que allá en corte se miraban porque se estaban demandando los unos contra los otros. Dios le bendiga, hermanito. Si ahí lo espera el lunes, tenemos corte, es que me tiene que pagar. Dios le bendiga, hermanito. Ahí lo espera el corte. Sí, hermano. O hay veces, hermano, agarramos al Señor, ¿verdad? Y peleando por cualquier cosa. Dice, mire, hermano, en el nombre del Señor, hermano, yo le pido por favor que no me ande molestando. Pero en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, hermano, mire, que Dios me perdone, pero le tengo que decir esta ofensa, hermano. Y en el nombre del Señor queremos ofender, y en el nombre del Señor queremos, hermano, castigar y vengarnos, y en el nombre del Señor sentimos rica la venganza. Y Dios no es un Dios vengativo, ni que nos enseñe, dice, mira, si te pegan en una mejilla, ve y dale 2 trompones tú también en la otra. Dios no dijo eso. Entonces, hermano, el creyente carnal es el que siempre está peleando, discutiendo, criticando, siempre se está oponiendo, siempre. Pero Dios no quiere que seamos carnales. Ahora, ¿a quiénes, hermano,
desprecia a Dios más, o hermano, está Dios más en contra? ¿Del hombre natural? ¿Del hombre espiritual? ¿O del hombre carnal? ¿De cuál? ¿Ah? ¿Del hombre espiritual? No, porque el hombre espiritual dice, ese todo lo entiende y agarra las cosas del espíritu, y ese no anda peleando, el hombre espiritual. El hombre natural, ese no conoce las cosas de Dios, le son locura. Dios dice, ¿qué voy a reclamar si usted no sabe las cosas de Dios? Pero con el carnal, con el creyente carnal, con ese Dios está molesto. Y eso es bien fácil. Mire, está el hombre natural, ¿verdad? El frío, voy a decirlo. Está el espiritual, que es el caliente. Y está el carnal, que es el tibio. Porque es creyente. Y ora. Y hasta sirve en la iglesia. Y hasta predica en la iglesia. Pero tiene esos brotes, hermano, que le sale el atlacatl, ¿verdad? Le sale el indio, hermano. Le sale el indio. Y se pelea con los hermanos. Y se pelea con las hermanas. Y hasta a veces hasta malas palabras dice. Después dice, ya en el nombre del Señor, hermano, pero perdóneme, hermano. ¿Cómo, hermano? En el nombre del Señor no podemos, hermano, andar de una fuente, sacar agua amarga y agua dulce. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor, ahorita voy a cerrar la fuente dulce, voy a abrir la fuente amarga. Así que agárrese que ahí le voy, hermano. ¿Cómo, hermano? El creyente carnal no puede hacer eso. Bueno, sí lo puede, lo hace porque es carnal, pero Dios no quiere que lo haga. Entonces, por eso es importante. Tal vez usted no ha oído la historia, pero cuenta una historia, hermano, de un águila, hermano, o de una gallina que estaba incubando sus huevitos. Y por una u otra razón le cayó un huevo de águila allí en su nidito. Entonces la gallina los empolló, entonces y nacieron los pollitos. Y nació el aguilita. Entonces, hermano, el aguilita, hermano, ahí andaba. Entonces la aguilita pensó que él era pollito. Y entonces cuando vio que los pollitos comenzaban a rascar la tierra para sacar lombricitas, entonces el aguilita comenzó también a rascar la tierra para sacar lombricitas. Un día pasó un águila y lo vio. Y le dijo, ¡hey, águila! ¿Qué estás haciendo ahí? Le dijo, con los pollos. ¿Cómo? Yo soy pollo, le dijo. No, tú eres águila. Tú no has nacido para andar picando la tierra. Tú has nacido para volar en las alturas, le dijo. Para eso has nacido tú. Tú eres águila, le dijo. No, usted está loco. Yo soy pollo, le dijo. Y siguió rascando la tierra. Es igual, hermano. O sea, el creyente carnal, hermano, ese no quiere alzar vuelo, hermano. Ese no piensa que hay las alturas de las bendiciones espirituales para él. Y anda ahí rascando, buscando la lombricita más gorda para ver cómo se la come. Porque cree que es pollo. Así hay muchos cristianos que son cristianos, pero todavía viven la vida de pollo. La vida carnal, la vida terrenal. Y la gente los menciona, dice, no, dice, yo tengo un vecino que dice que es cristiano y es borracho. Yo tengo un vecino que dice que es cristiano y mira cómo le pega a la mujer. Yo tengo una vecina que, mire, es cristiana, pero mira si es la más chambrosa del barrio. Yo tengo una vecina que dice que es cristiana y a medio mundo le debe. Yo tengo una vecina que dice que es cristiana, mira cómo se pelea por el parqueo. O sea, cosas así, hermano. Cosas así. Y entonces ahí venimos a la iglesia, hermano, el día de servicio, hermano, como si nada, pero igual el carnal, hermano, es ese tipo de persona, hermano, que cree que puede ofender y que él es hijo de Dios y que tienen que aguantarlo. Tienen que aguantarlo. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, cuando vio al apóstol Pablo dijo, estos están llenos de carnalidad. ¿Qué les voy a hablar de las bendiciones espirituales? Aquí lo que tengo que dar mensajes de evangelismo, que se arrepientan. Entonces, en lugar de traer enseñanza, doctrina, el apóstol Pablo da mensajes de salvación, les daba. Y eso es lo que les va a mencionar. Entonces les dice, porque diciendo el uno, versículo 4, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, teniendo preferencias de unos para con otros, dice, sois carnales.
Usted no puede decir, mire hermano, yo a la hora de bienvenida dice, que Dios me perdone, pero es que cuando abrazo a la hermana siento un rechazo. ¿No será que usted es la diabla y por eso siente rechazo? Que Dios me perdone, dice, pero con el hermanito fulano dice, como que no cruzamos, hermano. Siento yo como que que Dios me perdone. Dios no lo va a perdonar. ¿Qué lo va a perdonar Dios? ¿Qué le va a perdonar Dios? Que Dios va a decir, oh, está bien, te perdono. Pues yo sí, dale una su mordida cuando lo abraces. ¿Qué hermano? ¿Cómo Dios va, hermano, a oír ese pobrecito mi hijo? Sí, es que su debilidad está bien, así es su carácter. Salió a la abuela. No se puede, hermano. Si somos hijos de Dios, no podemos, hermano, tener esos pleitos, esos hermanos, arranques, hermano. Por eso el apóstol Pablo más adelante va a decir, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué están pensando en el desquite? ¿Por qué están pensando en la venganza? ¿Por qué se andan gritando cosas? ¿Por qué se andan peleando? ¿Por qué más bien no se quedan callados y ponen su boca en el polvo y esperan en Dios? Porque a veces uno piensa, no, yo tengo la razón. Y como tengo la razón, entonces creemos que podemos gritar y decirle su verdad. Y en el nombre del Señor se la voy a decir. Y en el nombre del Señor aquí le voy. ¿Qué nombre del Señor? No meta al Señor en su mal carácter. Tenemos que aprender a ser cristianos espirituales. Cristianos espirituales. Mire, un hermano cuenta eso. Dice que él era miembro de una congregación y entonces dice él quería mucho a su pastor. Y entonces dice de que un amigo, miembro de la iglesia donde iban ellos, dice que le dijo, mira, ¿sabes qué? Dice que fíjate que estoy yendo a otra iglesia, le dijo. Y fíjate de que ahí donde estoy yendo, mire, el pastor de esa iglesia predica mejor que el de nosotros, le dijo. Y dice que es lo que de verdad, sí. Entonces se fue. Entonces dice que un día estaba platicando con el pastor y decía él de lengua larga se le salió y le dijo. Y le dijo, fíjese pastor que el hermano fulano me comentó, le dijo que estoy yendo a tal iglesia y me dijo que el pastor de esa iglesia predica mejor que usted. Y dice, yo no pensé, dice el hermano, cuál iba a ser su reacción, nunca pensé cuál iba a ser. Dice, un día que estaban juntos los tres, dice. Estaban ahí, de repente se paró el pastor, dice, y quien lo agarra de la cabeza, y lo agarra y dice, apretalo, con que el pastor predica mejor que yo, le dijo. Imaginen, ¿cómo está eso que el otro pastor predica mejor que yo? Y ahorcando al pobre hermano. Ese es ridículo, hermano, esa es carnalidad, ¿verdad? Esa es carnalidad, hermano. Eso debe ser nuestro anhelo, que Dios levante mejores predicadores unos que otros, ¿verdad? Que Dios salve a muchas almas, y aquí no se salvan, que se salven en otro lugar, hermano. Eso debería ser nuestro anhelo y alegrarnos el que Dios esté en otro lugar, salvando, hermano, en lugar de ponernos, hermano, a llenarnos de celo, hermano. Eso no sirve. Porque hay gente que dice, voy a ir a otra iglesia para darle chile a mi pastor, para que se enoje. Y se van a otra iglesia y creen que el pastor va a llorar y se va a poner a reclamarle, ¿verdad? Que hay pastores que lo hacen. A menos yo nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer. Porque yo lo recalco, que la iglesia es de Cristo, no es mía. La obra es de Cristo, no es mía. El que se quiere ir para otra iglesia, que se vaya, si ya se sienten bien, es cosa de ustedes, hermano. La obra no es mía, yo soy llamado a predicar y no andar peleándome por las almas, ni celando a nadie. ¿Por qué? Pero imagínense ese pastor, hermano, bravo porque le dijeron que otro predicaba mejor que él. Y entonces aquí, fíjese, aquí hay un peligro, porque peligro de poner a siervos en contra, hermano. Pablo era un siervo de Dios, Apolos era un siervo de Dios, Pedro era un siervo de Dios. Y ellos se amaban y vivían una vida de comunión, hermano, muy bonita. Pero al ver eso, hermano, imagínense, cuando se dio cuenta Pedro, cuando se dio cuenta Apolos, cuando se dio cuenta Pablo, Pablo dijo, esta es carnalidad, dijo. Esto no es espiritualidad. ¿Cómo van a estar dividida la iglesia? Porque un grupito se sentaba por ahí y decía, los de Pablo, decía, allá iban todos los que querían a Pablo. Los de Apolos, ahí iban todos, a la hora de comer, la mesa de Apolos, allá apartaditos, cuchicheando unos contra otros. Los de Pedro, allá iban los de Pedro aparte, ¿verdad? Qué feo, hermano. Teniendo celos y disensiones y pleitos entre vosotros, ¿no sois carnales? Claro que sí, sois carnales. Dice, ¿o no sois carnales?
¿Sois carnales? ¿O no sois carnales? Mira, a propósito, ¿de cuál grupo somos? Bueno, de los naturales no, porque eso quedamos. De ahí no somos, seguro que no somos, ¿verdad? Pero ¿somos espirituales? ¿O somos de los carnales? ¿Ah? ¿Ah? Si preguntáramos en la casa ahí a los hijos, ¿quién grita más en la casa? ¿Quién habla más en la casa? ¿Quién se anda peleando más en la casa? Si preguntáramos ahí a los hijos, ¿quién pelea más en la calle por un parqueo, por una luz? ¿Qué se descubriría, verdad? ¿Ah? ¿Carnales o espirituales? ¿Carnales o espirituales? Sí, porque a mí me sorprenden ustedes, hermano, porque aquí no se les oye la voz en las alabanzas. Pero en la casa dice, no, dice, si oyeran los gritos de mi mamá, se oyen hasta 2 cuadras, hermano, dice. Mi mamá grita como una vieja de mercado, dice. Viera cómo grita. Y aquí, hermano, las aleluyas hay que sacárselas a cuentagotas. Aquí alabar a Dios, ay, es que mucho calor, no me voy a agitar porque mucho calor. Pero hermano, a la hora de las novelas, a la hora de las películas, chillamos a moco tendido, llorando con las mentiras que hablan esos. Sí, lloramos, vemos las películas y dicen, qué bonita la película, está bonita. Volvámosla a ver, aunque volvamos a llorar, volvámosla a ver, qué bonita. Los mensajes no los quieren volver a escuchar. ¿Para qué voy a escuchar ese mensaje si tanto que nos ofende? No nos gusta. Carnales, dijo. 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces dice, dejemos de tanta consideración con unos y con otros. Todos somos servidores de Dios. No hay en Cristo Jesús, no hay, hermano, capas sociales, no hay. En Cristo Jesús todos somos uno en Él. Luego dice, bueno, cada uno va según lo que Dios le ha concedido a cada uno. Porque como dice el apóstol Pablo, bueno, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ¿qué es más? ¿El que siembra o el que riega? ¿Quién es más? Pues si no está el que planta, el que riega no puede regar. Y si planta y no riega, no va a crecer la planta. Entonces dice, bueno, uno plantó, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios, dice. Entonces, si Dios nos bendijo y a través del mensaje de un hermano creímos, qué bueno. Y tal vez a través de este hermano creímos, pero a través del otro hermano nos enseña, qué bueno. Y no está pensando, no, es que fulano cuando predica trae más enseñanza que el suyo. Sí, pero el mío trae más palabras que el suyo. Sí, pero el mío trae más señales que los suyos. Hermano, aquí no se trata de competencia. Aquí se trata de que tenemos que entender que todos somos hijos de Dios y que el que pasa a predicar es un siervo de Dios y que Dios lo usa de una manera y que pasa otro hermano y Dios lo puede usar de otra manera, pero todos somos hijos de Dios, siervos de Dios. No podemos tener preferencia y decir, bueno, es que va a predicar el hermano fulano, entonces ahí el mensaje no va a servir porque no va a predicar el que me gusta a mí. Aquí, hermano, no se trata de gustos, así que aquí se trata de que tenemos que entender que todos somos hijos de Dios, siervos de Dios, servidores de Dios y que Dios es el que da el crecimiento. Amén, hermano. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces aquí, hermano, la gloria va a ser siempre para Dios. Predica bonito, gloria a Dios. Canta bonito, gloria a Dios. Sirve muy bonito, gloria a Dios. Cualquiera sea, hermano, la posición, el privilegio que desempeñemos para Dios en la iglesia, la gloria es para Dios. Aquí no, la gloria no es para un hombre.
Los aplausos no son para un hombre, son para Dios. ¿Verdad, hermano? Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, somos iguales, solo que algunos a los cuales, como dice, según como Dios les ha repartido a cada uno. A unos Dios les da, hermano, ministerios prósperos. A otros Dios les da ministerios, hermano, en áreas difíciles, en lugares difíciles. A otros Dios les da, hermano, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. A otros les da el don de enseñar, el ministerio de enseñar. Dios tiene diversidad y Dios sabe cómo alimenta a su pueblo. Pero, hermano, al final, Dios es el que se lleva todos los aplausos. Y que cada uno lo que tiene que hacer es esperar la recompensa que Dios le va a dar. O sea, trabajar para ganarse la recompensa. Y no trabajar para competir con nosotros, ¿verdad? Para ver que yo soy mejor, para que vean que yo soy mejor. No, porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ahorita los va a encaminar, hermano, al otro ejemplo que va a poner. Y es donde compara a la iglesia o la obra en la iglesia con un edificio. Entonces, por eso él va introduciendo y dice, porque nosotros somos simplemente colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, ustedes son el edificio de Dios. Dios es el que levanta ese edificio. Nosotros solamente somos colaboradores. Mire, hermano, a Pablo, mire, sea como sea, Pablo es el hombre que Dios usó para poner el fundamento, el cual es Cristo, para levantar ese edificio que se llama la iglesia. Por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto. Y en una construcción pueden haber muchos trabajadores, pueden haber muchos supervisores, pueden haber muchos jefes, pero hay uno solo que creó, hermano, que edificó, que hermano estuvo, hermano, trabajando arduamente para poder, hermano, hacer, hermano, dibujar, crear el diagrama de ese edificio. Y él es el que elige, dice, aquí va a ser puesta la piedra angular. Es el perito arquitecto, hermano, el que Dios usa para ese edificio. Y Pablo es el único al que se le llama el perito arquitecto. Entonces, hermano, aunque Pablo es el único, Pablo dice, somos colaboradores de Dios. Cuando el edificio esté terminado, la gloria será para Dios. Nada más. Porque eso dice Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, ahí está. Pero los planos y todo, la iluminación, la inspiración, la ha dado Dios. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno tiene que ver cómo sobreedificar sobre ese fundamento para que el edificio vaya para arriba. Amén, hermanos. Entonces, hermano, es interesante eso notarlo, ¿verdad? Para cuando, hermano, quizás usted algún momento, quizás se pueda ver en algún conflicto la iglesia, el lugar donde usted se congrega y oiga que como que hay divisiones, como que algún grupito se quiere ir, como que algún hermano está preparando darle golpe de estado a un pastor. Diga, mire, esto no es de Dios. Los que causan divisiones son carnales y los que siguen a los carnales son más carnales porque están siguiendo a un carnal. Entonces, no, aquí tenemos que quedarnos, aquí nos ha traído Dios, que vengan estos problemas, juntos enfrentémonos, Dios nos va a sacar adelante, unámonos en lugar de dividirnos, miremos cómo arreglamos esta situación, esta diferencia, pero aquí nadie se va a ir porque vamos a permanecer unidos. Y avergonzar al que quiere dividir la iglesia. Dice, momento, si usted quiere irse, váyase, pero no divida este lugar que es la obra de Dios. Dice, si quieren ir, que se vayan, pero que no hagan daño. Porque como son carnales, como dice el apóstol Pablo, están corrompidos, van podridos, entonces tarde o temprano van a podrir a los que los siguen. Eso no sirve. Una manzana podrida podrá a todas las demás. Amén, hermanos. Entonces usted agárrese bien del Señor. Dejemos de tener preferencias,
tratémonos a todos por igual, abracemos a todos por igual, querramos a todos por igual. Quitemos esa expresión de que Dios me perdone, pero nada que Dios me perdone. Usted, que el Señor reprenda al diablo, pero aquí vamos a hacer las cosas que como Dios dice, y hacer como Dios dice, y Dios nos va